Hola, hoy te hablaré sobre la vida de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, también conocido como el venerable maestro gnóstico Samael Aun Weor. Nacido en Bogotá, el martes 6 de marzo de 1917, fue hijo de Manuel Gómez Quijano y de Francisca Rodríguez. En su juventud se sintió atraído desde muy joven por el esoterismo, estudiando en grupos espiritistas, teosóficos y rosacruces, estudió las obras de la maestra Elena Petronila Blavatsky. Sin haber estudiado el arte de hablar en público, ya a los 17 años, dictaba conferencias en la Sociedad Teosófica. Desde entonces fue un gran lector de libros religiosos y esotéricos, en una búsqueda espiritual que lo llevaría a unirse a diferentes organizaciones. Posteriormente, en 1936 ingresó en la filial bogotana de la Fraternidad Rosacruz Antigua, fundada por Arnold Krumheyer, venerable maestro Huiracocha. Víctor Manuel afirma haber nacido con la facultad particular del desdoblamiento astral, lo que le permitió, a lo largo de toda su vida, investigar directamente la espiritualidad y el esoterismo conocido hasta el momento. Asimismo, investigar la historia, la antropología, las civilizaciones antiguas, las religiones, la ciencia, la psicología y la parapsicología. Fue en Armenia, un municipio de Colombia, en el año 1946, donde Víctor Manuel conoció a doña Arnolda Garro, venerable maestra Litelantes, quien se convertiría en su esposa en 1948. Su esposa lo ayuda e instruye en la ciencia giñas, lo que motiva a Víctor Manuel Gómez Rodríguez a definirse absolutamente por el trabajo práctico y experimental en lugar de la elucubración intelectual que se llevaba a cabo en las diferentes escuelas de la época. Vivió en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde aprendió la medicina tradicional con las comunidades indígenas que allí habitan desde tiempos inmemorables, descendientes de los aruacos. Practicó la medicina tradicional, según sus discípulos era conocido por su poder curativo, y curando a muchas personas de manera gratuita. Esta situación le provocó problemas con las autoridades médicas, pues sus remedios eran mucho más efectivos que la medicina alopática de la época. En el año 1947, se produjo el despertar de su Kundalini, adquiriendo de esta manera el nombre sagrado de su íntimo, Aun Weor, con el cual comienza a ser reconocido como maestro por sus primeros discípulos y con el cual firma sus primeras obras. El 9 de abril de 1948, el joven bodhisattva, Aun Weor recibió de su padre interno, Samael, la sagrada misión de fundar y enseñar públicamente el gnosticismo contemporáneo. 2 años después publica su primer libro, El matrimonio perfecto, o puerta de entrada a la iniciación. Con esta obra, el maestro Samael rompe los esquemas pseudo-esotéricos de las escuelas contemporáneas, y entrega las claves del arcano AZF, abriendo las puertas a los misterios a toda la humanidad. Misterios que antes se encontraban velados solo para la élite reducida de algunas escuelas herméticas antiguas. El 27 de octubre de 1954, el iniciado Aun Weor encarna a su real ser Samael, en el primer templo gnóstico contemporáneo, el Sumum Supremum Santuarium que poco tiempo antes había fundado, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. De aquí en más, fue reconocido por sus discípulos como el venerable maestro Samael Aun Weor. Su real ser se manifestaría cada vez con más fuerza, mientras que Víctor Manuel Gómez Rodríguez iría desapareciendo progresivamente. A finales de ese 1954, Víctor Gómez es finalmente aprehendido y estuvo preso en Santa Marta, norte de Colombia. Los cargos fueron por ejercer la medicina sin ser médico y no tener cédula profesional. La acusación decía, este señor, además de cometer el delito de curar a los enfermos, es también autor de un libro titulado El matrimonio perfecto, el cual es un atentado contra la moral pública y las buenas costumbres de los ciudadanos. Julio Medina, un amigo, pagó la multa y Víctor Manuel sale de la cárcel. Pero, como continuaba ejerciendo la medicina, poco después tenía otra orden de aprehensión en su contra, así que sus seguidores para ayudarlo prepararon la estrategia para la huida y los recursos económicos para que su maestro saliera de Colombia. Así, a los 37 años de edad, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, ya con el alias de Samael Aun Weor, deja su país de origen en 1956. Sale de Colombia con su esposa y sus 3 hijos, Isis, Osiris e Hipatía. Viajaron por barco a Panamá, en donde conformó la AGLA, Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia, integrada por su movimiento gnóstico cristiano universal, y el ALAS,
Acción Libertadora de América del Sur. De ahí siguió por tierra a Costa Rica, en donde estuvo un mes dando charlas en casas de seguidores y en donde nace su hijo Horus Gómez Garro. Siguen a República de El Salvador, en donde dejó un importante número de simpatizantes. Más tarde, a principios de 1957, llega a Veracruz, México, para después trasladarse a la ciudad de Toluca, y poco después a la capital del país, donde estableció la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, AGEACAC. Un acontecimiento cósmico trascendente ocurre el 4 de febrero de 1962 entre las 14 y las 15 horas, el comienzo de la era de Acuario. Como avatara de esa era, su mensaje cobra inusitado vigor, por lo que requiere de una estructura más sólida y organizada en su difusión. La enseñanza es dada a través de un institucionalismo que se abre camino paso a paso por todo el mundo. El 27 de octubre de 1976 se dio inicio al primer Congreso Gnóstico Internacional de Antropología en Guadalajara, Jalisco. Evento que marcaría el inicio de un salto en la difusión hacia el viejo continente y hacia con más de 3.000 asistentes de todo el mundo. El 9 de septiembre, brinda la conferencia comentarios exactos sobre la obra Quetzalcóatl del licenciado José López Portillo, presidente de México, donde prolongados aplausos del público asistente interrumpen reiteradamente su exposición. El 8 de noviembre del mismo año, el maestro Samael da su última cátedra titulada El secreto de Quetzalcóatl en los salones de la Comisión Federal de Electricidad. A pesar de sus padecimientos físicos, la fuerza de Logos de Marte se aprecia e impacta la conciencia dejando una huella imborrable en el alma de todos. Víctor Gómez Rodríguez, según sus propias declaraciones, vivió principalmente de la caridad. No cobraba por las innumerables conferencias que dio y libros que ha escrito. Se dice que renunció a los derechos de autor de su obra literaria. Aconsejó a quienes intentaron glorificarlo, que buscaran el trabajo sobre sí mismos en lugar de perder el tiempo exaltando vanamente a su persona. Pero, no obstante, aceptó un himno, impuso rituales los días 27 de cada mes y sobre todo el 27 de octubre para conmemorar el advenimiento del Logos Samael, creando así una fecha especial para sus seguidores. Al año 1977, el maestro había fundado ya 6 instituciones para la difusión de la doctrina gnóstica y el servicio a la humanidad, la Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia, AGLA, el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, POSCLA, el Instituto de la Caridad Universal, IQ, la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, AGEACAC, y el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. El maestro Samael escribió más de 70 libros renunciando a los derechos de autor, aperturó cientos de centros gnósticos en Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Dictó cientos de conferencias y creó grandes eventos internacionales que llegaron a reunir hasta 3.000 asistentes. El sábado, 24 de diciembre de 1977 cercano a las 20 horas, el maestro Samael abandona su cuerpo físico, falleciendo sin un diagnóstico certero. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas arrojadas al mar Caribe, dando así cumplimiento a las indicaciones que dejara establecidas a sus familiares. Samael Aum Weor fue el instaurador en los tiempos modernos del conocimiento gnóstico. Estos fueron algunos hechos relevantes, de quien en vida fue Víctor Gómez Rodríguez y que en la eternidad siempre será Samael Aum Weor, 1917-1977.